¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerios Ven Señor Jesús. Gracias por estar ya en sintonía de este programa. Gracias por sus comentarios que hacen llegar sobre este programa, qué les ha parecido. La verdad es que eso a nosotros nos llena de mucha alegría saber que usted está viendo el programa y saber que estamos edificando su vida, ¿verdad? Y esperamos que el Señor nos siga usando y nos siga dando su palabra. Y bueno, pues hemos estado hablando acerca de unas potestades que nos narra Apocalipsis 6, que son unos jinetes que tienen caballos de distintos colores. Ya hablamos un poco del caballo, del jinete con el caballo blanco, del jinete con el caballo rojo y del jinete con el caballo negro. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del jinete con el caballo amarillo. Y para eso nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerio del Señor Jesús. Pastor, bienvenido. Pues para iniciar con el tema, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, ¿qué significado tiene el caballo amarillo? Bueno, el amarillo en la Biblia habla de enfermedad y habla de muerte. De hecho, ahí mismo en la Escritura, en el mismo pasaje que está citando de Apocalipsis 6, dice que la muerte sigue a este caballo amarillo. Entonces, hablando de esto, pues nos habla de enfermedades que van a destruir la salud del hombre, los van a deteriorar. Eso siempre ha habido. Pero se está hablando de un tipo de proliferación de bacterias, de virus, que no van a tener cura, y de hecho ya tenemos mucho índice de esto. Mucha gente está muriendo, lamentablemente, familia cercana, incluso mismos cristianos, están siendo golpeados y lastimados por diversos cánceres y todo esto. Quiere decir que la mortandad va a ir creciendo por este tipo de enfermedades, no tanto por muerte natural, sino por enfermedades. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? Podemos decir que parecería un mensaje triste, lúgubre, si no tuviéramos el recurso de la palabra de Dios, si no tuviéramos el recurso del ministerio del Espíritu Santo, que se quedó en la tierra para seguir y ser la prolongación y el relevo del ministerio del Señor Jesucristo. Recordemos que en el Señor Jesús se movieron 4 áreas muy fuertes en su ministerio. El área, obviamente, de la salvación y perdón de pecados de los hombres, que es el milagro más grande que se puede ver. Porque vamos a esto, ¿de qué sirve a un hombre sanar físicamente si de todos modos va a perder eternamente? Por eso el milagro de la salvación es el milagro más grande que Jesús vino a promocionar a la tierra. El que podamos reconciliarnos con Dios a través de su sangre y su sacrificio, de que podamos ser liberados de esa enemistad que había con Dios por causa de nuestra naturaleza. Realmente Jesús, el milagro más grande que puede hacer en una congregación, una campaña, en una noche de sanidades, es que realmente pueda sanar el corazón del hombre y salvarlo del infierno. Es lo más importante. Número 2, en el ministerio de Jesús se movía mucho las sanidades del cuerpo. Número 3, se movía mucho la liberación de gente que estaba oprimida por endemoniados. Y número 4, se movía la revelación de la palabra. Entonces, cuando hablamos de esos 4 poderes son importantísimos que se muevan hoy en día, porque es parte del ministerio de Jesús, que ahora ya no es Jesús el que lo está produciendo, sino el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré a mi Espíritu, porque el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Todos sabemos que Jesús dejó un vicario, pero desde luego el vicario de Cristo, o su sustituto, no iba a ser de menor calidad o inferior en calidad. O sea, no podía ser un muñequito de barro el vicario de Cristo. Tenía que ser uno divino como Él, de la misma esencia de Él, y obviamente es el Espíritu Santo. Por eso el misterio del Espíritu Santo se logra ver, después de los 4 evangelios que nos hablan del misterio de Jesús, se deja ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, que son realmente los hechos de los hombres dirigidos por el Espíritu Santo, respaldados, teledirigidos por el Espíritu Santo. Entonces vamos a decir que si algo tiene que moverse hoy en día en la iglesia, contrarrestando ese poder del jinete, de esa potestad que tiene un caballo amarillo, es promocionar la palabra de Dios. Eso es básico. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y esa palabra va a ir produciendo la explosión de los milagros, porque hoy en día tiene que verse las sanidades sobrenaturales. O sea, yo creo que si una persona está enferma, puede utilizar los recursos de la ciencia y la medicina, porque incluso cuando vemos los descubrimientos de la ciencia y la medicina, vemos que es Dios el que está dirigiendo también esto no es el diablo no está dirigiendo la medicina.
los descubrimientos científicos para poder curar lo que mató a hombres por años, como ¿qué te digo? La varicela, la viruela, todo eso, el sarampión, que han sido erradicados, es porque Dios le ha dado la sabiduría al hombre para descubrir los antídotos en contra de esto. Pero, aunque yo creo que cualquier cristiano puede accesar a la medicina, a la ciencia, incluso cristianos pueden optar a ser médicos y las diferentes especialidades que hay en la medicina, de todos modos con esto, yo creo con todo mi corazón, lo veo, lo vivo, de que el poder de Dios sobrenatural, sin intervención de medicina, puede darse en nuestros tiempos, y hay muchos testimonios de gente enferma de cáncer, de enfermedades incurables, como el SIDA, que de repente interviene la mano sobrenatural de Dios y sana a la gente sin intervención de una quimioterapia o de ningún tratamiento médico. La mano del hombre ahí no interviene, solo la fe en ese poder que tiene Jesucristo. No las hacemos, o las hicimos en su momento. ¿Qué decirle? Vamos a tener una relación con una pareja, tarde o temprano ella va a fallar. No estoy hablando sexualmente, va a fallar en algo, más de algún error trae. Más de algo Cristo tiene que hacer en su vida, tanto el hombre como la mujer. Entonces, lo que Dios ha hecho sin intervención de la medicina. Porque Jesús, sin intervención de medicina, solo daba la palabra y la gente sanaba. Pero también tenemos que reconocer que Jesús muchas veces utilizó medios para poder sanar. Por ejemplo, y tenemos un ejemplo muy claro, en el ministerio de Jesús, cuando hace el lodo y se lo pone como primer elemento en los ojos del ciego. Luego lo manda a que se lave los ojos en el estanque del Siloé. Ese es utilizar medios. Y dice que el ciego de nacimiento, tiene vista y ve por primera vez en su vida. ¿Por qué? Porque aunque había sido un ciego de nacimiento, Dios o Jesús utilizó medios para poder sanarlo. Entonces, esto nos puede ayudar a nosotros a entender que no es malo que un creyente pueda utilizar medios, como incluso medicina, remedios incluso caseros, para poder accesar a la sanidad. Recuerdo que Pablo movía una sobrenaturalidad para sanar enfermos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toma un poco de vino rebajado con agua a causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. O sea que si había alguien que se enfermaba muy frecuentemente del estómago, era el apóstol Timoteo. Pero Pablo no le dice ora, no le dice te voy a imponer manos, te voy a mandar un paño. Lo que le dice es toma como medicina, porque esto no era como un no le dio el vino para que se alegrara, no le dio el vino para que, fuera una bebida, degustante, sino para que fuera utilizado como medicina. Entonces se usa vino rebajado con agua por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. Estamos viendo que aún Pablo veía muy viable que alguien pudiera utilizar un medio para poder desparasitarse o para poder sanar. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el ministerio del Padre, en el ministerio de Jehová, vemos que Jehová dijo: yo sano a Ezequías de la llaga de muerte que tenía. Sin embargo, hubo necesidad de ponerle una torta de higo en la llaga para que esa palabra de sanidad se activara. Entonces ahí Jehová está utilizando un medio. Vemos que Jehová utiliza medios entonces cuando le dice a Moisés: yo voy a sanar a los que están muriéndose por las mordidas de las serpientes, pero levántate un asta y pon una serpiente. Lo importante es ser dirigidos por el Espíritu Santo para ver qué se puede hacer, pero tenemos esta bendición, esta gracia. Gente que ya está desahuciada, gente que ya hasta le estaban haciendo, yo voy a permitirme contarme un testimonio de algo que vivimos en la iglesia. Yo me recuerdo que un hermano me llamó para decirme que ellos eran una pareja, no tenían hijos, y me llama y me dice: fíjese, hermano Nando, que mi esposa entró al intensivo por un problema muy fuerte. Entonces yo me apersono al hospital general y llego a la parte donde está los cuidados intensivos, y cuando llego pues la veo ya totalmente muerta, porque realmente ella tenía solo el respiradero. Los médicos le explicaron al hermano, al esposo, que en el momento en que la desentubaran, ella se iba a morir porque estaba prácticamente respirando por el respiradero artificial. Perdón. Entonces, el doctor le dijo: ¿sabes qué? Cuando venga un paciente, pues la vamos a tener que desconectar. Mientras tanto, tú decides si la mantenemos conectada
hoy ya la desconectamos. Entonces vino la mamá que no era cristiana, que no conocía del poder de Dios, y dijo, desconecten a mi hija, yo ya contraté la funeraria y me la voy a llevar a mi tierra y yo allá la voy a enterrar. Entonces a mí me dijo el esposo, ¿qué hago, hermano? Entonces le dije, mira, con respeto, háblale a tu suegra y dile que tú eres el esposo, ella es tu carne y que tú vas a decidir sobre ella. ¿Y quieres un consejo? Le dije, pelea hasta las últimas consecuencias, luchando en la fe para que ella pueda sanar. Así que como dicen hasta los futbolistas, ¿verdad? Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces yo le dije, oremos, sigamos orando. Entonces ya me puse la bata, entré yo ahí donde estaba ella, y entonces yo oré, pero mientras estaba orando, porque le estaba diciendo, Señor, sánala, tú puedes sanarla, ten piedad. Yo veía el sufrimiento del esposo, la ama, es una pareja bonita, Señor, te lo suplico, sánala. Yo estaba orando por la jovencita, por la hermana, cuando se me vino este pasaje bíblico que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso lo dijo David. Entonces cuando me vino esa palabra, yo me dirigí a ella, que ella estaba inerte, y le dije, hija, yo solamente quiero recordarte esta palabra y quiero que tu alma oiga esta palabra y que el espíritu que todavía está dentro de ti oiga esta palabra. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Di la vuelta y me salí. Pero me salí pensando, Dios puede hacer algo. Sintiendo, tú sabes cuando Dios va a hacer algo. Y entonces yo le dije a él, mira, por favor, que no la desconecten. Espera, sigamos orando. Y me fui yo para la casa. Como a las 3 de la tarde me hablaron por teléfono. Y era el esposo y me dijo, hermano Nando, fíjese que quieren hablar con usted. Yo pensé que era la suegra, ¿va? Porque habían tenido una pequeña diferencia por esto. Entonces cuando yo contesto el teléfono, entonces me dice, hermano Nando, y le digo, adivine quién le habla. Entonces le dije, la verdad que no sé quién me habla, pero me gustaría saber quién es. Pero yo soy, y era la persona que hace un par de horas estaba muerta en el intensivo. El Señor la resucitó, y resucitó sin la enfermedad que la mató, y que la llevó al intensivo. Resucitó sin esa enfermedad, totalmente con órganos nuevos, tejidos nuevos, células nuevas. ¿Qué lo hace? La palabra de Dios. Y lo más impresionante es que después había, porque la funeraria, ellos habían armado todo, ¿va? Entonces ahora había que pagarles una cantidad de dinero para poder desmontar lo que habían armado. ¿Por qué sale esto? Porque sin necesidad de medicina, el Dios que tenemos tiene hoy el poder, por el ministerio del Espíritu Santo, de poder sanar sin intervención de medicina. Todo esto sale porque a pesar de que estamos bajo un manto de una potestad que quiere destruir y deteriorar a los hombres en su salud, tenemos el recurso precioso de la palabra de Dios, del ministerio del Espíritu Santo, de los ministros del Espíritu y la iglesia de Cristo que se puede mover. La Biblia dice, estas señales acompañarán a los que creen. Y nosotros creemos en Jesús, creemos en su nombre. Dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Desde luego tenemos que ser guiados y dirigidos con el Espíritu Santo, porque al final Dios es soberano y Él va a sanar al que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, y si no quiere sanar, pues es soberano para hacer como Él se le da la gana. Pero además de esto, Andresito, el caballo amarillo que está hablando de enfermedades, también está hablando de las enfermedades del alma. Ojo a esto, porque muchas enfermedades físicas, o en su gran mayoría, su origen está en el alma, está en el corazón. La gente se enferma, e incluso la ciencia que siempre investiga todo, dice que cuando una persona está triste, deprimida, enojada, sus defensas bajan. Por eso el estado de un cristiano tiene que ser de paz y de reposo, para que siempre su sistema inmunológico esté bien. Creo que la mejor salud de un creyente, de una persona, está en su corazón. Por eso el apóstol Juan escribe, amado, escribiéndole a un discípulo, yo deseo que seas próspero. O sea, Dios quiere que seamos prósperos y que tengas salud. Dios quiere que tengamos salud en el cuerpo, así como prospera tu alma. O sea que del alma depende la salud del cuerpo. Un alma sana va a tener una gran probabilidad de tener un cuerpo sano. Ahora, ¿cómo sanamos nuestra alma si ya está enferma? Recordemos a David cuando le dice a su alma, alma mía, alaba a Jehová, porque Él es el que sana todas sus dolencias. Ahí no estaba hablando de enfermedades físicas, ahí estaba hablando de las enfermedades del alma, que son los rencores,
resentimientos, odios, complejos, tristezas, depresiones. Todo eso hay que sacarlo a la luz y sacarlo a esa luz que es Jesús, para que el poder del Espíritu Santo destruya esas enfermedades. Tenemos que renunciar, no ser el basurero del infierno ni de nadie para albergar ese tipo de sentimientos. La persona que tiene rencor, odio, sufre, es una enfermedad que tiene, y lamentablemente es una enfermedad contagiosa. La Biblia dice que cuando alguien tiene una raíz de amargura puede contagiar y contaminar a muchos. Realmente los odios, los rencores contaminan. ¿Sabes por qué contaminan? Porque la gente siempre habla de la persona que le hizo daño, y que esa persona es una malvada, y que ese líder es un tal por cual, y que esa iglesia es en fin, empieza a hablar mal de su marido, habla mal del hijo, habla mal de su padre. Esa gente que está así empieza a contaminar a muchos, de tal manera que la amargura se puede contagiar. Por eso, si hay un amargado, aléjate. Si hay una persona así, aléjate, porque ese tipo de sentimientos, esas enfermedades son de transmisión patológicas. La gente se enferma por ese tipo de enfermedades que hay en el corazón. Entonces, queremos tener un cuerpo bendecido por el Señor. Tengamos, número uno, un alma llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a confesar siempre va a ser la palabra de Dios. Y cuando nosotros le confesamos la palabra de Dios, nuestro cuerpo está recibiendo esa bendición de la palabra de Dios. Además de eso, los cristianos tenemos que hacer ejercicios y tenemos que cuidar nuestra dieta. Son cosas que tenemos que tener claro para poder sanar. El hecho de que la Biblia dice que podemos comer de todo, y lo único que tenemos que hacer es orar y con acción de gracias santificarlos. Yo creo en eso porque eso está en la Escritura. Pero esa no era una permisión para el desorden, porque nunca en la Biblia las permisiones se han dado para el libertinaje o para el desorden, sino para que podamos ser mesurados. La verdad que a veces, cuando no es por enfermedades glandulares o algo por el estilo, la verdad que es muy malo ver cristianos que realmente hayan desfigurado sus cuerpos y que no le hayan dado un buen trato, cuando en Corintios 6 y en otros pasajes encontramos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que cuidar el cuerpo también. Es parte de nuestra responsabilidad, porque qué fácil que la persona esté desayunando, almorzando y cenando chicharrones y comiendo toda la semana, y de ahí pidiendo al Señor que Señor, quítame el colesterol. El Señor lo que le va a gritar es: quítate ya los chicharrones, ¿verdad? Y come frutas y verduras. Le van a poner el comercial ahí en la Biblia: come frutas y verduras, porque definitivamente somos responsables de lo que comemos. Somos responsables de hacer dieta, de hacer ejercicios. Eso es parte de la vida del creyente. Lo que pasa es que hay un pasaje que dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, y eso así es. ¿Por qué para poco aprovecha? Porque cuánto... para la vida eterna. Por eso Pablo hizo la comparación que el ejercicio corporal para poco... del hombre tecnológico, el problema del hombre científico, es que tomó esa sabiduría de Dios, tomó la industria de Dios, tomó los dones que Dios le había dado y la creatividad que le había dado, pero dejó a un lado a Dios. Dios es lento para la ira, grande misericordia, pero tiene que enjuiciar eso. En la concupiscencia sexual, el hombre ya no lo controla. El hombre ya no controla su mirada, y teniendo pareja, teniendo esposa, ve a otras mujeres, desea a otras mujeres, codicia a otras mujeres. ¿No será que mucha gente no entra al fluir del Espíritu, a la bendición que Dios tiene para su vida, porque ya está como María, leprosa por estar murmurando en contra del pastor, de la familia del pastor, de la esposa del pastor? Como quien dice, ustedes de la prosperidad de la nación a donde ustedes vivan,
de ese tamaño va a ser la prosperidad que ustedes tengan. Porque la prosperidad de la nación a la que llegues, de ese tamaño va a ser tu prosperidad. Eso es bíblico. Si vivimos en Guatemala, que Guatemala prospere. Porque en la prosperidad de la nación depende la prosperidad del pueblo. De tal manera que las sociedades cambian, que las personas cambian porque son influidas por Dios. Porque Dios no creó robots, Dios creó gente pensante para que pueda en un momento determinado decir, esto no me gusta. Bueno, estamos muy contentos de veras de estar nuevamente con ustedes en este programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús y nuestro pastor Hernando Mejía. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy bendecido y muy motivado por lo que el día de ayer estuvimos comentando. Pues hoy vamos a continuar. El programa pasado estuvimos viendo cómo Luzbel, que fue creado un ser bueno, un ser perfecto, un ser de Dios, pero en el probatorio él falló. Una de las cosas interesantes que yo veo es que Dios siempre ha dado oportunidad y creo que Luzbel tuvo oportunidad de ser redimido. Desde luego. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que vimos es que todo ser creado es probado y que también un día va a caer, ¿verdad? Un día va a caer, pero va a tener la medicina, que esa fue la palabra que usted utilizó, va a tener la medicina, que la medicina la conocemos, que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad, nuestra salvación, ¿verdad? Que es Jesucristo. Yo creo que ese es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra predicación también es el Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios. Entonces, estuvimos viendo cómo Luzbel era un ser que traía ciertos propósitos. Uno era ser guerrero, ¿verdad? Impresionante. Antes de entrar al programa, usted nos decía algo impresionante. Si había un guerrero, y si había un ser cubridor, protector, era porque Dios ya tenía enemigos, ¿verdad? Es interesante, yo creo que vamos a platicar de eso. Pero también era un adorador. Luzbel era un adorador. Le pusieron en él, y aquí podemos ver cómo es que Dios crea en medio de música, ¿verdad? Sus tamboriles y las flautas fueron creados el día en que él fue creado, fueron puestos en él, dice, el día que fueron creados. Entonces, Luzbel también fue el director de alabanza del cielo. Entonces, pastor, comencemos con esto. ¿Cómo es que podemos entender que Dios ya tenía uno o varios enemigos? Sí, mi hermano, lo que pasa es de que nosotros tenemos en la Biblia arqueología bíblica. Es decir, que no solamente en la tierra hay restos arqueológicos de lo que hubo antes de nuestra era. En la Biblia encontramos también restos arqueológicos de creaciones que no son humanas. Y encontramos dramas que se vivieron muy paralelos a los nuestros. O mejor dicho, similares a los nuestros. De hecho, la Biblia nos aclara, para que no estemos especulando sobre el pasado, que lo que ya fue, lo que ya fue en el pasado es lo que será. Y lo que será es lo que ya fue. O sea que la historia es cíclica y repetitiva. Lo que van cambiando son los actores y los escenarios, las creaciones de Dios. Pero se vive lo mismo. Creación, disipula a Dios, prueba, caen, les da la oportunidad de salvarse, salva lo salvable, echa fuera lo condenable y abre otro ciclo. Y así se van todos los ciclos de Dios. Y esa constante cíclica no cambia. Y lo mismo pasa en el caso de Luzbel. Luzbel es creado, precioso, hermoso, perfecto, sello de perfección, es discipulado, entra a un probatorio, cae, se le da la oportunidad de salvarse, pero rechaza la oportunidad.